Ganarse algunos días de mandato debe ser de los afanos más discretos de la Argentina en estos últimos años. Señores diputados, ustedes sí que no quisiera estar en la piel de todo Cambiemos y de ustedes que van a tener las batallas fundamentales. Mario, Nicolás, Fernando. La representación de las tres fuerzas que componen Cambiemos. Me imagino el viernes regresando las delegaciones extranjeras, sentado en un avión un presidente, con alguien que lo acompañe y diciéndole: ¿viste que la Argentina sigue siendo una oportunidad perdida? Esa es la imagen que se van a llevar. La década del 90 dice que fue la época de la frivolidad del poder. Y esta década va a terminar recordada como la década del peor pecado del poder, un pecado de gula, que es lo que exteriorizó la concentración de poder cristina. Ha sido superior a ella, no es tolerable, porque ha herido en el ala, yo creo, el símbolo de los 30 años de transición de la democracia. ¿Qué foto es la que da vuelta por el mundo cuando un presidente le coloca la banda al otro presidente elegido por el pueblo? Desde aquel 83, esa va a ser interrumpida ahora. La hirió en el ala. ¿Cree que va a ser recordada porque hubo una crisis en el país? No, va a ser recordada por alguien que sabía que se tenía que ir, pero no se quería ir. Nicolás, ¿sienten que el proceso, la fiesta, la asunción comienza manchándose? Sí, la verdad es que ustedes lo dijeron anteriormente, no es para hablar de política, esto es para hablar de psicología. Es difícil que llenemos un bloque tratando de justificar a lo que es injustificable. Nosotros en todo momento hemos actuado bien, hemos actuado por un lado acorde a lo que está reglamentado y por otro lado acorde a lo que está implícitamente reglamentado, que es la tradición, que no deja de ser tan importante como las leyes. De manera que creo que el aturdimiento, la confusión que se genera es simplemente porque estamos en una situación particular que va a perdurar por escasas 30 horas más, que es que paralelamente conviven la legitimidad y la expectativa depositada en que Mauricio Macri es de manera electa el nuevo depositario del poder en la Argentina, pero que aún por 30 horas más legalmente Cristina lo es. Eso acaba pasado mañana. Y con ello creo que acaban todo este tipo de confusiones que no han hecho más, como decía Beto, que correr el eje, lamentablemente, de cuestiones que son verdaderamente trascendentales en la Argentina. No creo que estemos en una situación coyuntural de comodidad o de tranquilidad como para correr el eje a cuestiones que deben ser protocolares o cotidianas, cuando además hay anuncios y expectativa por sucesivos anuncios que han sido prometidos en campaña que son verdaderamente relevantes. No solamente el recientemente anunciado y tan aliviador para este fin de año, exención de ganancias en el medio aguinaldo, sino por nombrar tan solo otro, pero muchos más que podríamos estar analizando, la eliminación y reducción de las retenciones que tanto van a impactar en la productividad de las economías regionales. Tal cual. Fernando. A ver, es cierto que es un poco para la psicología, pero nosotros no somos psicólogos, nosotros somos políticos, nosotros tenemos responsabilidades institucionales. La presidenta, más allá de si la explicación es psicológica o no es psicológica, tiene una responsabilidad institucional, la está terminando muy mal. Y en vez de nosotros, ella estar dando rendición de cuentas de sus muchos años de gobierno, en realidad lo que creo que está haciendo es tratar de tapar esa rendición de cuentas que no la está haciendo, no la quiere hacer porque no es buena la rendición de cuentas. Nosotros creo que tenemos que marcar, sí, un estilo muy diferente. Entonces, la presidenta se quiere ir así, es penoso, es lamentable, no depende de nosotros, sí depende de nosotros hacerlo de manera diferente. Venía pensando, y les voy a pedir opinión a ustedes dos también, siempre en esto de tratar, es tan obsceno todo que se nos agota rápido, porque es difícil que estemos en desacuerdo, ni siquiera en matices. Sobre el absurdo. Sobre el absurdo, sobre la obscenidad. Pero sí podemos, quizá, indagar otras cuestiones. Por ejemplo, me da la sensación, he leído algunos mensajes, y ustedes deben tener datos políticos sobre eso, que el peronismo no kirchnerista
si algunos tenían planteado tomar distancia, esperar un poquito, se están apurando un poco más a tomar distancia de este absurdo, de este ridículo, y estoy hablando del peronismo, que va a tener que ser un actor fundamental en los consensos que van a necesitar el Congreso. No va a ser neutro, no va a ser neutro, hay aceleración, ya se ha producido en la provincia de Buenos Aires con un bloque. Nosotros no estamos promoviendo la división, lo que hacemos es una lectura de la realidad. Yo no creo que todo el peronismo crea que todo es posible y que se puede hacer cualquier cosa. Hay gobernadores que saben las dificultades que tuvieron en sus provincias, hay representaciones provinciales que apuestan a la racionalidad, a que este país dé el punto de inflexión a 30 años de democracia. No tenemos mayoría absoluta nosotros, es cierto, pero a ellos se le terminó la escribanía también de la mayoría para hacer quórum con 129. La gente va a mirar y va a obligar al diálogo y al consenso, y yo no creo que el peronismo se quiera suicidar. Siempre habrá peronismo. ¿Cuál? Depende del que lo reconstruya. Nico, ¿están recibiendo mensajes del peronismo no kirchnerista? A ver, Pablo, Mauricio Macri ganó una elección con una prerrogativa que fue constante de principio a fin, que fue que el cambio era posible, pero era posible juntos. Yo creo que eso, que puede haber pasado con un eslogan de campaña, es efectivamente lo que la gente votó, y es efectivamente lo que Mauricio está empezando a demostrar. Sin ir más lejos, y yo creo que no es casual, y no porque sea de Córdoba, el primer gobernador al que Mauricio recibió oficialmente, que fue Juan Schiaretti, era un gobernador que no era de su signo político. Eso es todo una muestra de apertura. El sábado también va a haber una reunión con muchísimos, esperemos todos, los gobernadores, y me parece que lo que nosotros vemos en Cristina, a diferencia del peronismo que continúa con responsabilidades de gobierno, es esa irresponsabilidad del que se está yendo y que está pensando en los próximos en los 4 años, pero no en los próximos 4 años como una película, que es lo que estamos pensando nosotros, como los intendentes y los gobernadores que gobiernan. Ella está pensando en la vuelta. Bueno, ahí está. En los planes de Cristina para cuando se vaya. Hasta ahora el gobernador, independientemente de Schiaretti, creo que Schiaretti y Urtubey son los dos gobernadores peronistas territorialmente hoy y políticamente que llevan la delantera en términos de marcar la cancha, ¿no? Con dos estilos diferentes y dos generaciones diferentes. Urtubey claramente se ha manifestado, debe haber sido el más enfático hasta ahora, de decir, no, esto no lo acompañamos. ¿Cuáles son los planes de Cristina como la jefa de la oposición y qué quórum puede tener la jefa? El puesto ese de jefe de la oposición en la Argentina no existe. Bien. Nunca hubo un jefe de la oposición. O sea que esto repetirlo, viste, todos los periodistas decimos, no, ¿quién es el jefe de la oposición? No fue nunca nadie jefe de la oposición. Cuando el peronismo no estuvo al poder, siempre estuvo dividido. Siempre tenés, como recién decía Negri, distintas versiones de peronismo. Ella está perfilándose para liderar el segmento más duro, casi al borde de la ingobernabilidad, porque si ya todavía no empezó a gobernar y lo está culpando por el aumento de precios, le está diciendo está que bien, pero lo que pregunto es, se sabe, ella va a tener un núcleo duro, pero sí, el núcleo duro siempre tuvo capas como la cebolla, ¿no? Había otros núcleos menos duros, pero que le terminaban respondiendo, y algunos más alejados que parecían, que amagaban, pero le seguían respondiendo. Lo que pasa es que no podés dejar de poner en el análisis la situación personal y familiar de Cristina Kirchner. Porque ella no es un tema ideológico, solamente si ella va a liderar la parte más dura, porque son los chicos de la cámpora, que van a ocupar la calle y todo eso, sino que está el tema de su riesgo judicial acá en juego. Entonces, una hipótesis analiza lo que pasó, no psiquiátricamente, sino diciendo, Cristina está actuando como durísima y se está victimizando. Ayer pasó de ser la presidenta Coraje a la mujer, la viuda sola, a la cual Macri maltrata por teléfono, sí, ¿no? Entonces que se está perfilando, victimizándose como alguien a la que después persiguen los jueces también, siendo ella una pobre viuda a la que le están reprochando por todo lo bien que le hizo a la Argentina. Beto. Me parece que la foto más acabada, y a propósito de lo que vos decías de la cebolla, hay un debilitamiento político en las últimas 72 horas de Cristina. Y yo diría no solo ya dentro del peronismo, sino dentro del llamado kirchnerismo. Y me parece que lo define muy bien la imagen de hoy. Es decir, quienes dan a conocer
y como bien decía Mario, algo que va a pasar a la historia, es decir, casi el anuncio de romper con esa tradición de que el presidente saliente entregue los atributos al que se hace cargo del Poder Ejecutivo, es Oscar Parrilli y Guado de Pedro. Es todo un dato en sí, es decir, es una representación del achicamiento del ala dura del kirchnerismo, y fundamentalmente no lo digo tanto por el secretario general de la presidencia, por De Pedro, sino por Parrilli. ¿Cuánto hace que no tenía protagonismo mediático el jefe de los espías, el jefe del AFI? Y esto me parece que también replantea algunas cuestiones que ocurrieron el fin de semana que fueron muy importantes, que me parece que no se tomaron debida nota. El rol responsable de la Casa Militar dentro de la Casa Rosada, recordemos que no solo maneja lo que es la seguridad del presidente, que a su vez depende de la Jefatura de Estado Mayor del Ejército, y que de alguna manera, aunque parezca increíble, igual que la cúpula de la Policía Federal, hubo un momento que hubo dudas si seguían la locura que planteaba el kirchnerismo o se subordinaban a lo que venía, es decir, que no haya cefalía y que ya hay un gobierno que va a asumir el 10 de diciembre. Esto fue clave, porque cuando el ala dura percibió que no había margen para la aventura, para que la Policía Federal mirara para otro lado y lo llevaran a Macri en una encerrona o la Casa Militar, y ahí se fue desilvanando la estrategia, y me parece que viene esto que decía Pablo, la victimización de Cristina. Es muy subjetivo, pero en este barro en que nos estamos moviendo, puede haber, digamos, ha logrado manchar Cristina con su barro a Mauricio Macri en las primeras horas, digo, este juego judicial de tener que ir al fiscal, que se pronuncie la jueza, judicializar el traspaso, digo, porque la acción es clara, es, me voy, tiro del mantel para que se rompa todo, ¿no? Después de mí el diluvio, quemo Roma, no sé, tendría muchas analogías. La pregunta es si ha tocado al presidente electo en este juego, ¿no? ¿Qué te parece, Fernando? Yo creo que no. A ver, el presidente, su gabinete, quienes conformamos los bloques parlamentarios que somos responsables tenemos muchos desafíos, muchos más importantes, muchos más urgentes, trascendentes que ver qué hace la presidenta en esta circunstancia. No, perdón, pero no completo, sino afectado ante los ojos de quién, digo de la gente. No, este es el punto, ¿no? Es lo que se desea, no. Claro. No, es lo que se esperaba de Cristina, sí. Bien. No, pero son cosas distintas, pero honestamente los desafíos son otros. Esto se supone que tenía que darse bien y tenía que venir bien de hecho. Nunca nadie hubiese imaginado que en un país el problema hubiese sido la banda, el lugar. Está claro que Mauricio el problema Macri, de este país sea la banda, Pablo, es también una metáfora interesante. No sabe ser ex. Pero debería ser abuela ella. Debería estar pensando ser abuela. Pero Mauricio Macri fue a buscar una aclaratoria a la justicia que va a poner tranquilidad en algo. No hay ningún constitucionalista en la Argentina, ningún juez así apelen a donde sea que no pueda sostener la interpretación del 91 y 93 de la Constitución a la que hicieron referencia ellos hoy. Hay presidente provisorio también por las 12 horas. El presidente provisorio es Federico Pinedo, presidente del Senado, que ya asumió, presidente del Senado, porque por el 91 la Constitución se establece el final de la hora y lo que se hace en la jura es tomar posesión del cargo. Entonces, ya no es un tema de abogado ni jurídico. Creo que lo que hizo fue buscar una certeza en el medio de una confusión obvia a donde te tiran con cualquier cosa y la gente ya no sabe por dónde arrancar, ¿no? Quiero abordar la cuestión esencial, los paquetes de leyes, ¿no? A ver, ¿qué va a pasar después que nos dejemos la transición atrás y esto sea una anécdota nefasta, pero una anécdota? Esperemos que el Ejecutivo los prepare. Esto es una opinión personal mía, no comprometo al interbloque ni a mi bloque. Los observo, no los conozco yo en profundidad, pero tengo la certeza de que todos tenemos conciencia de que vamos a un parlamento distinto. La escribanía terminó, ya se le echó llave, definitivamente.
Y a lo que hice referencia hoy es, por lo menos en mi opinión, si lidero alguna opinión, es buscar consenso y diálogo. Y creo que hay que tener un programa previsible parlamentario que le dé en el tiempo previsibilidad al gobierno, porque después viene el tiempo de la competencia. Los temas económicos más fuertes se discuten en el Senado porque están las provincias. En la Cámara de Diputados hay mucho por hacer para restablecer el orden institucional. Está lleno de proyectos donde los opositores que podemos conformar mayorías coincidíamos ya en los proyectos y debemos ir en busca de ello. Volverá a las sesiones ordinarias, esas que habían desaparecido, por lo menos esa es mi opinión. Volverá un tiempo prudente para discutirse las leyes, irán los ministros a las comisiones, como así se han ofrecido, y lo ha dicho el propio Mauricio Macri. Pero hay una emergencia ahora. Yo pienso en el paquete de leyes porque, digamos, a la Argentina hay que darle señales múltiples en múltiples Hay señales aspectos. que van por leyes, hay señales, creo yo, que no hace falta que me da la leyes. sensación, Mario, que hay una velocidad crucero a alcanzar, Está claro, en donde el Parlamento encontrará nuevamente, pero ahora, y no descarto que nada es un lecho de rosas, vengan los DNU ante imposibilidades y ante la falta digamos, de perspectiva y de tiempo, ¿no? ¿O no? A ver, Nicolás. ¿Puede suceder? Y además, digamos, yo creo que lo importante es que conservemos, y lo importante para la gente también, que conservemos el fondo de las políticas que se han propuesto, y eso lo vamos a cumplir a rajatabla. Las formas en las cuales se implementen no son siempre únicas, y en todo caso, para retomar el tema, lo que el Ejecutivo considere y mande la ley, que, valga la redundancia, deba ser implementado por ley, así se hará. Será cuestión de decidir si es en febrero o en marzo, es decir, si hay o no hay extraordinarias, es una cuestión que todavía no se ha definido. Y además, en el caso en que se necesite un decreto, también es parte de su proceso que deba ser refrendado, y puede hacerlo con posterioridad. De manera que creo que no es tan importante que nos atengamos a la discusión de las formas, en tanto y en cuanto como van a ser sean las correctas, sino que ratifique este gobierno el fondo de las políticas que ha propuesto. ¿Cuánto durará la luna de miel de Mauricio Macri? Ni idea. No sé, yo creo que en realidad no debe haber luna de miel. Los argentinos tienen que saber que hay un gobierno nuevo que está trabajando desde el primer día. Claro. Es eso. Esa luna de miel es cuando un país se entrega en orden, con desafíos. Acá hay muchos desafíos y no está entregado en orden. Entonces lo que hay que hacer es tranquilizar los ánimos, que la sociedad sepa que hay un gobierno trabajando, que está conformando su gabinete, que al mismo tiempo está evaluando cuáles son las prioridades, qué cosas se deben hacer por las herramientas que ya tiene el Ejecutivo, que no necesariamente son decretos de necesidad y urgencia. Con gestionar bien no hace falta que el Ejecutivo arrebate ninguna facultad a nadie. Entonces, cuando se tengan las prioridades que sean legislativas, se enviarán al Parlamento. Digo, la luna de miel por ahí Está para bien. otro. De todas maneras, y después en el conversatorio lo vamos a abordar. Me parece que entre lo ideal y lo probable y lo posible va a haber un tránsito Está claro, muy complicado. Pablo, pero ¿no? la gobernabilidad depende de dos cosas. Una, lo institucional, el juego de ese ámbito que tenía las luces apagadas, que es el Parlamento, que a veces molesta y embroma mucho. Y el otro es llevar adelante la resolución de los problemas de la gente. Eso le da gobernabilidad. Caballeros, ustedes que tienen alguna experiencia en ver en lunas de miel. No, evidentemente lo que dice Mario de la gobernabilidad es clave, aunque me parece que ha llegado también el momento no solo de la batería de anuncios, sino quizás de una estrategia comunicacional mucho más específica, que me parece que acá está la habilidad de Cristina en haber generado que debatamos alrededor de la banda y del traspaso y no de la herencia. No Es del decir, DNU que la mañana. opinión pública comprenda el grado, digamos, de dificultad que hay en muchos lugares, en el Banco Central, en ANSES. Mañana están esperando Bueno, una mañana, sorpresa. lo que tienen mañana. Fíjense el regalito, 9 de diciembre, el que está en el sastre midiéndose el traje para ir a jurar, le aviso que a las 10 de la mañana en la comisión de DNU van a ratificar, antes de la sesión del Senado, uno que aumenta el gasto por 135.000 millones de pesos y el segundo por el cual la amplían el 15% que les retraen
al ANSES, ¿no?, de lo que se le sacaba a las provincias la masa coparticipable, y que la Corte ya anticipó que el fallo de ello no comprendía al resto de las provincias, lo van a sacar y es probable que lo quieran votar mañana, como diciendo, tomá, me voy con lo que yo quiero. Cuanto peor, mejor para la prensa. No, y aparte lo que dice Mario es muy importante desde el punto de vista que si tienen éxito mañana en la comisión bicameral de seguimiento de los DNU y después en el recinto, le quitan la herramienta que planteaba el presidente electo de poder dar marcha atrás a esta irresponsabilidad fiscal. Ahora, al darle aprobación parlamentaria, solamente lo vas a poder modificar con una ley. Les agradezco a los tres, les deseo gracias, Pablo. lo mejor. Cuando armemos Tolerancia y perseverancia. Cuando armemos la mayoría nos invita de nuevo. Le voy a hacer una pregunta final. ¿Por qué no van a hacer la alianza? ¿Por qué no van a hacer la alianza? Digo... Pues yo personalmente sí tengo una explicación. Primero, todos los tiempos son distintos y aprendimos de los errores y venimos de puntos distintos y la Argentina era distinta y el mundo era distinto. Bueno, 100 razones. Lo que sí sé es que uno tiene que cargar con la responsabilidad porque la historia es un proceso. Lo que nunca se animó a decir Cristina, ¿por qué tenía tantos funcionarios de la Alianza en el gobierno? Yo tengo una explicación que es a lo que dice Mario sumarle, porque aprendimos de la Alianza. Bien. Y por lo mismo que no vamos a hacer el kirchnerismo, porque somos nosotros. Gracias a los tres. Pausa y empezamos con el conversatorio con nuestros invitados allá. Vamos a sacarle de punta al lápiz económico. Esto que acaba de decir Mario, yo no sé, Alfonso Prat Gay debe estar todos los días diciendo, no, esto no, vamos con lo nuevo. A ver cuánto. Y eso es que Alfonso ha sido diputado, sabe lo que significa estar adentro de eso, ¿no? Pausa, ya volvemos. Las siguientes empresas